Presenta Max Brod Ediciones para su libro Cancha Embarrada, poemas y cuentos de fútbol escritos por Sergio Albino. Cancha Embarrada, en todas las librerías de Escobar. Buenas noches, mi nombre es Sergio Albino y esto es Irreverentes. Otro aporte más a la confusión general. Nos controla, quién nos vigila, quién se ha hecho el dueño de todas nuestras vidas, quién nos dirige y quién nos guía, quién pone precio a todos nuestros días. Un gran hermano, un general, un presidente o un estado mental, una conspiración demente, juego de cartas de la globalización. Irreverentes, irreverencia, irreverencia todo el que corta el bacalao. Irreverentes, irreverencia, irreverencia al Estado, al orden y a la ley. ¿Quién pone normas de convivencia? Y a los mortales nos importan una mierda. ¿Quién dice que es bueno o es malo? ¿Quién distribuye armas en los poblados? Dictaminando el orden mundial, orden borrego, orden capital. Todos tranquilos y conectados, viendo cómo asesinan al de al lado. Irreverentes, irreverencia, ¿quién? Irreverencia a Dios y al que dirige su poder. Irreverentes, irreverencia al juez, irreverencia al Estado, al orden y a la ley. Irreverencia todo, irreverencia todo. Irreverentes, irreverentes. 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 Nuestro irreverente de hoy es Octavio José Oliverio Girondo, más conocido como Oliverio Girondo, que fue un poeta argentino que revolucionó la estética de su país a través de una obra que incorporó las principales corrientes vanguardistas. Fue una figura central de la renovación literaria de los años 20 y 30 del siglo pasado. Fue uno de los jóvenes miembros de esa vanguardia poética argentina que formó junto a Jorge Luis Borges y Raúl González Tuñón. Todos ellos asumían una idéntica postura en cuanto a la necesidad de romper con la tradición, que veían encarnada en la obra de Leopoldo Lugones. Y en el caso de Girondo, esa necesidad cobraba una fuerza que lo llevó a distanciarse nítidamente de las convenciones impuestas por el uso y aceptadas por el público. Un irreverente de aquellos.
Oliverio nace en Buenos Aires el 17 de agosto de 1891, en el seno de una familia acomodada de ilustres antepasados. Desciende por su padre de Vascos de Mondragón, cuya casa blasonada cayó en los bombardeos de la Guerra Civil, y por su madre, apellidada Uriburu y Arenales, de los conocidos próceres también vascos. Su infancia transcurre en la capital argentina, aunque muy temprano. La acomodada economía familiar encamina los pasos del poeta en ciernes hacia la vieja Europa. Cursa estudios en varios colegios, primero en el Epsom de Londres y luego en la escuela Albert Legrand de Arcueil, cerca de París, de la cual es expulsado al arrojar un tintero a la cabeza del profesor de geografía, porque habló en su lección de los antropófagos que existían en Buenos Aires, capital del Brasil. Aunque se graduó como abogado, sus inquietudes artísticas y literarias lo desviaron de esa aburrida profesión. Termina sus estudios juveniles de regreso a Buenos Aires y comienza con su actividad literaria. La carrera de Derecho era imprescindible para la familia y acuerda con sus padres terminarla, sí consciente en financiarle visitas periódicas a Europa en periodo de vacaciones. De esta manera se hacen frecuentes sus viajes al viejo continente, y en ellos entabla relaciones literarias y amistosas con poetas y artistas del continente europeo, que lo introducen en los diversos círculos de las nuevas corrientes estéticas. En esa época sus lecturas más estimadas son los poetas simbolistas franceses, los ensayos de Ideario decadente de Rémy de Gourmont, el Darío de los raros y la filosofía de Nietzsche. Por esos años, Girondo anda colaborando como corresponsal de diversas revistas porteñas como Plus Ultra y la conocida Caras y Caretas. El poeta Jules Supervielle, medio uruguayo y medio francés, le presenta en París a los jóvenes que por esos años ya organizaban las célebres veladas surrealistas.
En Madrid, Gómez de la Serna le recibe en la tertulia de Pombo, de donde arranca una espontánea y duradera amistad que con los años se va fraguando con la estadía del madrileño en Buenos Aires. Oliverio Girondo recorre el Nilo y visita las pirámides de Egipto, y en Italia conoce al pintor argentino Emilio Petoruti. Fruto directo de este periplo viajero, Madrid, Sevilla, París, Buenos Aires, Río de Janeiro, es su primer libro de poemas, 20 poemas para ser leídos en el tranvía, publicado en una pequeña población francesa en 1922. A propósito de esta época, Oliverio informa: entre idas y vueltas de Europa, he vivido 567 días en el mar. Fundé con mis amigos de la Púa un pasquín inédito que se llamó Comedia. Varios artículos publicados en él y otros en Plus Ultra indican que convalecía de Barrés. Qué olor a plomo y a gomina. En un momento de verdadero extravío mental arriesgué con la complicidad de René Zapata Quesada un intento teatral. La madrastra. Melodrama infecto y martelinquiano. Después, para redimirme, rompí papel durante varios años. Rompí papel en Edimburgo y en Sevilla, en Brujas y en Dakar. Hasta que en 1922 publiqué algunos de los que se salvaron junto con 10 hojas de mi carnet de croquis, bajo el título 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Girondo defendió la autonomía plena del lenguaje, rechazando ataduras que lo ligaran a sus funciones convencionales, para tratar de transmitir la pura esencialidad de la invención poética. Ese gesto de permanente desafío a la inercia y a la inmovilidad es acaso el que mejor caracterizó la personalidad del autor y su vocación por sobrepasar los límites de lo manifestable. En sus libros 20 poemas para ser leídos en el tranvía de 1922, Calcomanías de 1925 y Espantapájaros de 1933, demostró su maestría en el manejo de la metáfora y confianza absoluta, siguiendo en esto los postulados del ultraísmo, en el poder de la imagen poética para alcanzar la esencia de las cosas. Especialmente dotado para la experimentación con el lenguaje, Girondo poseyó una destreza singular en el manejo de la ironía. En tales obras reafirmó su actitud de irreverencia moral y estética, su sentido del humor y su óptica desquiciadora del lugar común. Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, se despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan,
se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Sus poemas, como este poema 12 del libro Espantapájaros, son emblemáticos de la nueva sensibilidad estética que se caracterizaba por la búsqueda incesante de nuevos ángulos desde donde abordar la realidad, desde la más sublime a la más cotidiana. Así, las ciudades y los paisajes que con insistencia aparecen en sus textos son vistos a través de una lente que construye combinaciones inéditas entre los objetivos, señalando lo que la mirada común no percibe, y sólo la estratégica posición del ojo poético logra descubrir y nombrar. Dedica casi en su totalidad el año 1923 a recorrer España y a gestar lo que será su segundo libro de poemas, Calcomanías, publicado precisamente en España en el año 1925. Viaja por el país, Toledo, Madrid, Sevilla, Granada, Algeciras, en burro y en diligencia. También viajó en el tren botijo, una especie de tren carreta que para en los lugares en el que el pasajero quiere. Yendo de Valencia a Sevilla, paró en Guadix, Granada, allí donde los gitanos hacen cuevas en las montañas para vivir. En ese lugar encontró un Valdepeñas que lo hizo quedar en la juerga gitana durante 3 días. Ese era Oliverio Girondo. De regreso en Buenos Aires, funda en el año 1924, junto a Evar Méndez y algunos otros escritores y artistas, el periódico Martín Fierro, con el objeto de formar un ambiente preparatorio para el desarrollo de las nuevas corrientes artísticas en el Río de la Plata. En julio de ese mismo año emprende un largo viaje por América y Europa, en misión intelectual, para promover un frente único y verdadero intercambio de producciones, revistas y libros, ideas, poesía y arte, en países como Chile, Cuba, México o Perú. Su peregrinaje es saludado por intelectuales de la talla de Guillén, Mariátegui o Villaurrutia. En 1927, tras la polémica con la Gaceta Literaria sobre el meridiano intelectual de Hispanoamérica, se disuelve el periódico Martín Fierro. Su último número apareció el 15 de noviembre de ese mismo año, ante la decisión de algunos redactores de apoyar desde las páginas la candidatura a la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, vulnerando de esta manera la voluntad de prescindencia política que sus directores se habían impuesto desde la fundación del mismo. Acabada la etapa de Martín Fierro, donde colabora esporádicamente con sus conocidos membretes, Girondo mantiene su proyecto poético, publicando en Buenos Aires su libro Espantapájaros. La presencia del libro tiene lugar en Buenos Aires con las exageraciones propias de las manifestaciones vanguardistas. Oliverio hizo una réplica en papel maché del espantapájaros académicos que el pintor Bonomi había diseñado para la tapa del libro, el cual fue colocado, según cuenta Nora Lanché, en una carroza coronaria, de esas que llevaban las flores y detrás iba el coche fúnebre,
tirada por 6 caballos, con su auriga y lacayos, vestidos según la moda directorio, apostados a cada lado. Al mismo tiempo alquiló un local en la calle Florida, atendida por hermosas y llamativas muchachas que vendían el libro. La experiencia publicitaria resultó un éxito y el libro se agotó en cosa de un mes, para felicidad de Oliverio Girondo, que le ganó una apuesta a Jorge Luis Borges, que desconfiaba de este plan que de alguna manera mostraba un marketing inexistente por aquellos años. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a 0 al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto.
no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo. Este poema 1, recitado por Darío Grandinetti, son las primeras palabras que fluyen en una poesía de sombras y sensualidad, orquestada por Eliseo Subiela en su película El lado oscuro del corazón, la que me permitió conocer a Oliverio Girondo. Por acción u omisión, Girondo fue un poeta escondido durante los años de dictadura y después no fue muy reconocido durante los primeros años de democracia. En esta cinta, Subiela resignifica su poesía, armando una historia alrededor de un poeta que no cree en el lado oscuro del corazón y busca a esa mujer que vuele, una idea fomentada por el delirio de la perfección. Y la contrafigura es la de una prostituta que desecha la idea de compartir su vida con otro hombre, y lo hace en un juego de distancias, en el que los personajes principales atraviesan toda distancia para sentir que están cerca. Cada mirada al infinito es una mirada más cercana y más profunda hacia el otro. Ni la distancia ni el conocimiento es motivo para que se olviden de que hay alguien esperándoles en ese mundo. En esta búsqueda insaciable de amar y ser amado hay una mujer con un periódico que siempre busca encadenar al poeta con un trabajo común y corriente. La muerte. Un personaje que rellena con fuerza vital un filme que sin ella se pudriría por falta de energía. Es a ella a la que le ha tocado guiar a Oliverio a fines mayores para que no sean el amor o la poesía. Un juego entre el arte más humano contra el último pasaje de los seres vivos. La raza humana contra la inevitabilidad. Subiela mezcla y destila el surrealismo creando una sensación de tristeza y arte que se funda en cada toma. Cada escena de esta película es para él una oda visual, a la poesía y al amor. Este sentimiento se transforma en orgasmos con sus más y sus menos, transformándolo en una montaña rusa de emociones, o en levitaciones encima de la propia cama, impulsando a ambos cuerpos por la irreverente fuerza sexual de ambos personajes. Su biela se rompe en pedazos, y a estos los barnizas con sueños, creando una ambientación onírica y melancólica. Un surrealismo al estilo Oliverio Girondo. Transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Escucha la teoría de la ruta. El rock en el clásico de Daniel El Tano Petraglia. Todos los viernes, 21 horas. Escucha la teoría de la ruta en Radio Carpincho.
desde el humedal de la zona norte del territorio querandí. Transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Presenta Max Brod Ediciones para su libro Cancha Embarrada, poemas y cuentos de fútbol escritos por Sergio Albino. Cancha Embarrada, en todas las librerías de Escobar. Comenzamos la segunda parte de nuestro irreverente de hoy con la historia de quizás el más irreverente de todos, Oliverio Girondo. En 1937 aparece en su relato Interlunio, publicado por el sello Editorial Sur. El elemento visual se une de nuevo al verbal a través de los oscuros aguafertes de Lino Spilimbergo. Ya en 1942, la editorial Losada publica Persuasión de los Días, un libro de los más profundos de su obra. En 1943, después de una larga relación, Oliverio Girondo y Nora Lange deciden contraer matrimonio. Por esas fechas ambos comparten sus días entre la Quinta de las Afueras y su casa en la calle Suipacha 1444. Muy cerquita de la estación de Retiro. Oliverio aparece vinculado con los grupos jóvenes que actúan por aquellos años, de alguna manera emulando al Macedonio Fernández de los años 20, que se integró como uno más con los miembros de aquel emprendimiento editorial que fue Martín Fierro y que después se transformó en un movimiento cultural. 20 años más jóvenes que él, la casa de Suipacha, que era como un museo de las culturas más diversas, sirve durante muchos años de centro de reunión para estos jóvenes. Edgar Bailey, Carlos Latorre, Julio Ginás, Francisco Madariaga, Enrique Molina, Olga Orozco, Aldo Pellegrini, Mario Trejo o Alberto Bañasco. Los nervios se me adhieren al barro, a las paredes. Abrazan los ramajes. Penetran en la tierra, se esparcen por el aire hasta alcanzar el cielo. El mármol, los caballos tienen mis propias venas. Oliverio, no delires. Cualquier dolor lastima mi carne, mi esqueleto. Las veces que me he muerto al ver matar a un toro. Está completamente loco. Si diviso una nube, debo emprender el vuelo. Si una mujer se acuesta, yo me acuesto con ella. Das miedo, Oliverio. ¿Cuántas veces me he dicho, seré yo esa piedra? Nunca sigo un cadáver sin quedarme a su lado. Cuando ponen huevo, yo también cacareo. Basta que alguien me piense para ser un recuerdo. En 1946 aparece un libro con un único y extenso poema, Campo Nuestro. Una larga descripción de la Pampa, pero un homenaje a ese campo que fue la piedra basal
del nacimiento de la patria, y que a él le dio un buen pasar y la posibilidad de conocer una gran variedad de culturas que supo apreciar y supo atesorar en su casa con trabajos artísticos comprados por todo el mundo y atesorados ahí en esa casa de la calle Suipacha. En 1948 realiza un viaje a Europa con su esposa, que se repite en 1965, siendo este ya el último que realizaría al viejo continente. Aldo Pellegrini presenta en el número 2, noviembre de 1953, de la revista Letra y Línea, los primeros poemas que en 1956 compondrán la edición definitiva de En la Masmédula. Una experiencia alucinante, donde Oliverio Girondo recrea la palabra escrita en español. Cansancio, y de los replanteos y recontradicciones y reconsentimiento sino consentimiento cansado, y de los repropósitos y de los reademanes y rediálogos idénticamente bostezables, y del revés y del derecho, y de las vueltas y revueltas y las marañas y recámaras y remembranzas y remembranas de pegajosísimos labios, y de lo insípido y lo insípido, de lo remucho y lo repoco y lo remenos, recansado de los recodos y repliegues y recovecos y reflotes de lo remanoseado y relamido, hasta sus más recónditos reductos, repletamente cansado tanto retanteo y remasaje, y treta terca en tetas, y recomienzo erecto, y reconcubitedio, y reconcubicornio sin remedio, y taravana en ansia de alta resonancia, y rato apenas nato, yárido, tardo, graso, dromedario, y poro loco, y parco espasmo enano, y mostro torvo sorbo del malogro y de lo pornodrástico, cansado hasta el estrabismo mismo de los huesos, de tanto horror errante, y queja quena, y desatino tísico, y ufano urbano bípedo y de falo, escombro caminante, por vicio sino y tipo y lívido y oficio, recansadísimo, de tanta estanca remetáfora de la náusea, y de la revirguísima inocencia, y de los instintitos perversitos, y de las ideitas reputitas, y de las ideonas reputonas, y de los reflujos y resacas de las resecas circunstancias. Desde que mares, padres y lunares, mareas de resonancias huecas, y madres playas cálidas de hastío de alas calmas, sempiternísimamente archicansado, en todo sentido y contrasentido de lo instintivo, sensitivo, tibio, o remeditativo, remetafísico, o reartístico típico, y de los intimísimos remimos y recaricias de la lengua, y de sus regastados páramos vocablos y reconjugaciones y recópulas, y sus remuertas reglas y necrópolis de reputrefactas palabras, simplemente cansado del cansancio, del harto tenso, extenso entrenamiento al engusanamiento y al silencio. En la voz del propio Oliverio Girondo escuchábamos Cansancio, del libro En la Masmédula,
Es en esta obra donde se interna en el vértigo del espacio interior. Girondo lleva su experimentación con el lenguaje al límite, amalgamando las palabras para crear nuevas identidades y unidades léxicas capaces de contener múltiples sentidos. Puede considerarse como la obra cumbre de Oliverio y la que ha despertado mayor interés y fascinación en la crítica, porque en la Masmédula todo es unidad, como si fuera orgánico. Allí Girondo se instala en un universo verbal cuyas leyes impone, pero cuyos elementos poseen sin embargo una irradiación paroxística y un extraordinario poder comunicativo. En 1961 comienza la debacle. Yendo al cine, sufre un accidente automovilístico y este accidente lo deja imposibilitado físicamente, a pesar de lo cual no deja de trabajar. Un golpe en su cabeza, una operación de cerebro y Oliverio que pierde su energía vital. En 1962 graba este disco en el que lee los 23 poemas de la Masmédula para una antología sonora dirigida por Arturo Cuadrado y Carlos Massanti. Es el único registro fonográfico que se conserva del poeta. Un año después, en el 63, se publica la edición definitiva de la Masmédula con un total de 37 textos. Como ya comentamos, realiza un último viaje a Europa con Nora en 1965, durante el que se encuentran con Rafael Alberti y María Teresa León en Roma. Ya las parejas se conocían de sus años en la Argentina, cuando Rafael Alberti estuvo exiliado durante la Guerra Civil Española, cuando estuvo exiliado aquí, en Argentina. Vuelven a Buenos Aires y Girondo muere el 24 de enero de 1967, a los 75 años. Nora lo sobrevive 5 años más, pero deja la casa de la calle Suipacha, regala el espantapájaros a Enrique Molina y ambos descansan juntos, sepultados en el cementerio de la Recoleta. Vida y la muerte cada madrugada se juegan el destino y la suerte de cada existencia olvidada. La vida es un viento que sopla y se escapa. La muerte es tormenta y silencio, te arranca y te entrega la calma. La vida y la muerte son de un
poderosa, la otra era una lúgubre sabia. Una noche diferencia, la otra era no se equipara. La vida y la muerte en noche estrellada bailan una erótica danesa alrededor de todas las almas. La vida es hermosa, la muerte es sabia. Interesa en común en muchas cosas. Amor, risa, dolor, burla y rabia. La vida y la muerte son de una moneda. Las caras que se miran de espaldas. La una tan hermosa, brillante y poderosa, la otra una lúgubre sabia. Una noche diferencia, la otra no se equipara. Propagaciones. Todo era amor. Amor. Oliverio Girondo. Clonar el amor. Multiplicar el amor como se multiplican los hongos. Reproducir la atmósfera amorosa hasta que cubra todo el entorno. Clonar el amor. Multiplicar el amor para cambiar el mundo. Reproducir el amor en la humedad, a pesar de la edad. Clonar el amor. Multiplicar el amor en los bancos de plaza. Reproducir el amor a pesar de los placeros, de los bancarios y de las cuentas bancarias. Clonar el amor. Multiplicar el amor con una ferocidad sensible. Poblar de simiente los campos, las ciudades, las selvas, los ríos y los vientres. Clonar el amor. Multiplicar el amor hasta llenar cada partícula del aire. Procurar que el amor desplace la polución, la contaminación y los desastres. Clonar el amor. Multiplicar el amor. Reproducir el amor para poder regenerar al amor. Este poema, Propagaciones, lo escribí para el libro Confesiones al Río. Y debo reconocer que he plagiado el estilo de Girondo, la no métrica de muchos de los poemas de Girondo y algún poema de Girondo que decía que todo era amor. Gracias, Oliverio, por tanta sabiduría.
Gracias, Oliverio, por marcarme el camino. Vamos llegando al final de otro capítulo de Irreverentes. Hoy con la historia de Oliverio Girondo. Antes de irme les quiero contar que durante este programa se escuchó música de la película El lado oscuro del corazón. Saxo solo por Osvaldo Montes, Azul también por Osvaldo Montes, y con los poemas de esa película, Comunión Plenaria, recitado por Darío Grandinetti, Poema 1, también recitado por Darío Grandinetti. Acabamos de escuchar el tema de Oliverio por Osvaldo Montes. Y aparte escuchamos canción surrealista por la Escuela de Frankfurt. Don Garfialo nos recitó el poema 12. Escuchamos también el tema La vida y la muerte de la banda escobarense Espantapájaros. Y recité el poema Propagaciones del libro Confesiones al Río. Los espero el día lunes próximo cuando les diga que esto es Irreverentes. Y nos vamos a ir, así como comenzamos con el tema Irreverentes de la banda vasca Irreverentes, nos vamos a ir como todos los lunes con Mila, que nos canta Irreverente. No se vayan de Radio Carpincho porque en un ratito llega Los Sonidos de la Calle de la mano de Fernando Gargano. Chao. Nunca muñequita de papel no me
me puedes producir. Además, ya sabes qué es lo que pasa. No me voy a vender a tu imperio de clones, fingir las mismas poses. Cuando marcan las 12 la magia se esfuma y Cenicienta no busca ni su zapatilla. Ya tiene claro que nunca valdría perder el tiempo fingiendo ser otra más. Si puede ser una que no se puede imitar. Quédate con tus estereotipos, si me los impones verás que los derribo. Que hablen mal, que hablen bien, que hable la gente. Es un halago para mí que me llames irreverente. Nunca parodia ni artificio de moda. Si sea una dona, y al menos soy una sola. No hay que ser humilante, le huyen a lo diferente, a lo insolente, a lo rebelde. Yo prefiero irreverente. Quizás solo hay una y así se va a quedar. Que son estas ganas de solo copiar y pegar. Si se enteraron que el arte es en la pluralidad, a más de uno lo acusan por plagiar. Y si llegamos al cielo y todos somos iguales, mándenme para el infierno. El diablo está en los detalles, en lo que se contrasta, se difiere y resalta. Que no sabes que en la historia el marginado se destaca. Quédate con tus estereotipos, si me los impones verás que los derribo. Que hablen mal, que hablen bien, que hable la gente. Es un halago para mí que me llames irreverente. Nunca parodia ni artificio de moda. Si sea una dona, y al menos soy una sola. No hay que ser evidente, le huyen a lo diferente, a lo insolente, a lo rebelde. Yo prefiero irreverecer. Diciendo se dio cuenta que no necesita de un man para tener un emporio donde pueda reinar. Ni una damarina, ni carroza fina, ni varita mágica, ni limosina. No sabías que un diamante en bruto cuesta más. Es el precio del valor por no dejarse molestar.